grabar esto porque si no, ahí está. Eso resume la actitud que tiene el Estado frente al mercado. Vamos de vuelta, repito la frase para el video. Laissez-faire, laissez-passer. Esto es central, es decir, este lema resume perfectamente bien cuál es la actitud que va a tener el Estado liberal frente al mercado. Es decir, básicamente de intervenir lo mínimo posible en el mercado para no limitar su funcionamiento. En esencia, el Estado liberal lo que tenía que hacer era garantizar el funcionamiento, ¿no?, del capitalismo. Después, obviamente, garantizar el bienestar, digamos, la seguridad de las personas y un mínimo de educación y salud. Ahí muere el accionar del Estado liberal. Obviamente es mucho más profundo, pero bueno, nosotros estamos viendo un poco generalizado. Recuerden, ¿cuánto debe intervenir el Estado en el mercado? Obviamente es una pregunta que yo le hago a ustedes, pero lo voy a terminar respondiendo yo. Nada. Algo va a tener que intervenir, es imposible que sea nada. Lo ideal sería nada, pero no es posible. Sí. Bueno, pero está bien, porque tendría que ser nada. Debería ser nada, en teoría. Lo que pasa es que si fuera nada, sería la eliminación total del Estado. O sea, si no va a intervenir en absolutamente nada, ¿me seguís? ¿Para qué está? Sí. ¿Para qué lo tenemos? No tiene razón de existencia. Es como una bocina en el avión. ¿Para qué le vamos a poner una bocina al avión? No tiene razón de existencia. Bueno, acá pasa lo mismo. Si el Estado no hace ninguna intervención, en concreto, si no está, digamos, no tiene que intervenir en el mercado, no tiene que regularlo, no tiene que hacer nada, en definitiva. No tiene motivo por el cual deba existir y se debería eliminar. Pero, sin embargo, no era así. Es decir, algo tenía que intervenir, algo tenía que regular, y la pregunta es el cuánto. Bueno, el cuánto es re difícil de responder, no hay una respuesta correcta, obviamente. Y la cuestión es que justamente esto se va a ir regulando en función de la necesidad de esa zona. Y ustedes miran, entonces, ¿el Estado para qué está? Bueno, el Estado está para garantizar la propiedad privada, para garantizar la seguridad de las personas y, en última instancia, asegurar el funcionamiento del mercado. Obviamente, para poder lograr estas cosas, va a tener que cobrar impuestos. ¿Para qué? Para pagar los gastos materiales que tiene este Estado. ¿Me siguen hasta acá? El Estado genera gasto, o sea, para poder funcionar tiene que gastar dinero. Tiene que pagar a los funcionarios, tiene que pagar la luz, tiene que pagar el gas, porque eso no es gratis. Y el Estado también, al igual que cualquier familia, tiene que pagar estos gastos, tiene que pagar los muebles, tiene que pagar los insumos que utiliza, papel, lapiceras. Parece una tontera, pero no lo es. Esto requiere mucho dinero. Imagínense en un hospital todo lo que tiene que pagar, desde lo más tonto que es la gasa o el algodón hasta lo más complejo que puede ser un equipamiento médico de última generación. Esto sale mucho dinero y este dinero de algún lado sale. ¿Se entiende? Y la pregunta es, ¿de dónde sale este dinero? De ¿Trabajadores? impuestos. Sí, ¿Perdón? del impuesto que ¿Perdón, qué dijiste, Damián? ¿Dónde? de lo que nosotros pagamos los impuestos, o de lo que de nosotros en cierta forma sería, de los trabajadores. Exactamente. La pregunta, Damián, es la siguiente. ¿Qué impuesto pagas vos? Qué buena pregunta, Damián, A ¿no? partir de que te vas, Te sos mayor de edad, puedes te pagar vas. impuestos, ¿no? A partir de que vos cumplís 18 años, ya te abren la puerta y ¡pum! Afuera. Y ahí empezás a pagar impuestos. Eso a No, mí. estás completamente equivocado, chiquito. ¿No? No. Ni idea, che, yo ese día no estaba en clase. Claro.
No, Ilumíneme, por favor. bueno, trataré. En realidad, no. Eso es lo que por ahí tenemos nosotros en este país. Nosotros no entendemos que cada vez que nosotros vamos a comprar un producto, estamos pagando los impuestos correspondientes. No existe realmente acá en este país una cuestión de que te llega un papel con nombre y apellido y te dice, bueno, a ver, Ian Maldonado, pague en cuestión de en conceptos de impuesto tanta plata. Entonces tiene que salir Ian y ahí desembolsar todo el dinero que, vamos a decir, una fracción de Entonces, todo. ¿por qué nuestros padres están, y usted, por qué está pagando impuestos? A ver, primero y principal, yo no pago porque tenga ganas, te voy a ser sincero, y estoy seguro que tus papás tampoco, ¿eh? Y no conozco a Claro, nadie que realmente vaya re contento a pagar impuestos. Primero y principal es una cuestión obligatoria. ¿Me seguís hasta acá? Es decir, el Estado no te pregunta si tenés ganas, el Estado te impone, por eso se dice impositivo, porque se te impone. Lo segundo, en realidad mi casa tampoco, a mí no me viene, no me dice Daniel Smitarello pague en cuestión de impuestos tanta plata. No no, funciona te así. mandan te mandan la boleta y si no pagás te cortan, No, porque ¿no? eso, y eso es otra cosa. Todo el mundo confunde, cree que la luz es un impuesto. Creen que, por ejemplo, Internet es un impuesto. No, están completamente equivocados. Eso no son los impuestos. La luz es un servicio. Internet es un servicio. ¿Querés tenerlo? Tenelo. ¿No querés tenerlo? No lo tengas. Es una cuestión tuya. El gas, El gas el gas. es un servicio. ¿Tá? Por eso se Mm. dicen justamente que son todos estos tipos de cosas, son servicios. También hay servicios que son Entonces, importantísimos, como por ejemplo el agua. El agua no te puede faltar. El gas tampoco te puede faltar. Y más en época de invierno. Yo en este momento me cortás el gas, me muero. ¿Tá? Entonces, aún así son servicios, pero son importantes tenerlos. Vamos de vuelta. No son impuestos. ¿Y dónde está entonces? ¿Dónde están los impuestos? em, Mm. no sé, yo me rindo. Sí, no sé. En el consumo mismo. Cada vez que vos compras algo, el Estado a vos te está bajando la caña mal. Y vos me decís, ¿cómo? Sí, ya sea que te compres un chicle, ya sea que te compres una Hilux, en todo eso hay un impuesto. Y más en una Hilux, y no tanto en un chicle, dependiendo del producto. Hay productos como, por ejemplo, la leche, el pan y la carne a ciertos cortes, por ejemplo, que teóricamente no deberían cobrarte el impuesto que cobra el Estado. Pero, sin embargo, vos comprás, ya sea esos auriculares que te compraste vos, Ian, no sé qué te habrán salido, el buzo, no sé, la olla que tenés ahí atrás, Damián, lo que Mm. sea, cualquier cosa que vos hayan comprado, todo eso, no importa el monto, no importa si fue un peso, no importa si fueron 3 millones de pesos, en todo eso siempre hay un impuesto. Ejemplo, en un vehículo común y corriente, el 54% del valor del auto corresponde exclusivamente a impuestos. Es decir, un señor que se compra una camioneta, vamos con un auto, se compra un auto que salió 1 millón de pesos, 540.000 pesos son exclusivamente impuestos. El resto es el valor de la rueda, del volante, del asiento, la carrocería, el motor, bueno, etcétera, etcétera. Y la ganancia del señor Toyota o el señor Ford o el señor, vaya a saber qué marca, ¿no? Entonces, ¿cómo? O sea, 540, o sea, vos pagaste 1 millón, 540.000 son del Estado. Automáticamente así, se va para allá. Es decir, compraste, por ejemplo, yo fui al supermercado ayer, hice una compra por 6.000 pesos y resulta que de esos 6.000 pesos, ahí clarito dice, el 21% de esos 6.000 pesos, que ya te digo,
1.260 pesos se fue automáticamente para el Estado. ¿Ah? ¿Y qué dijo? A ver, señor Daniel Esmitarello, venga, paga. No, ¿querés llevarte esto? Clink, pasó el impuesto. ¿Querés llevarte esto? Clink, pasó el impuesto. ¿Querés comprar esto? ¿La cinta? Clink, pasó el impuesto. ¿Ah? Bueno, y así recauda el Estado. Y eso es lo que tiene justamente. Eso se llama impuesto al consumo. ¿Me siguen todos hasta acá? Entonces, ustedes no se dan cuenta que están pagando, porque vos vas al kiosco y te dice, ¿cuánto vale esto? 100 pesos, listo, toma. Y vos no viste que el Estado ahí, pum, metió mano. ¿Me siguen hasta acá? Porque eso es invisible, justamente. Y el Estado lo cobra a eso. Ahora, Por la eso somos lógica uno que de los ustedes países deberían con entender lo más impuestos del siguiente mundo. es, justamente la intervención del Estado con estos impuestos hace que en vez de pagar yo 460.000 pesos el auto, lo esté pagando 1.000.000. ¿Me siguen? Esto es lo que yo quiero rescatar. Hay países, la gran mayoría de los países actúan como actuamos nosotros. ¿Cuánto vale este producto? Tanto, listo, acá van impuestos. Entonces creen después que la educación es gratis, que la salud es gratis porque vamos al hospital y no nos cobran, o vamos a la escuela y no nos cobran, que la policía es gratis, y en realidad no entendemos que todo eso lo estamos pagando. Hay países, por ejemplo, en Estados Unidos, donde en Estados Unidos vos vas a comprar algo y te dicen, ¿cuánto vale esto? $80. Decís, barato, caro, bueno, un problema tuyo si lo querés pagar o no. Entonces decís, bueno, dale, listo, me lo llevo. Bueno, fantástico. Llegás a la caja y te dicen 86. Pero ¿cómo? Si el chico de allá me dijo que esto era 80. Sí, sí, sigue siendo 80. Esto es 80. Los $6 te lo cobra el Estado en impuestos. Eso es un problema tuyo. Arreglate vos con el Estado. Yo no tengo nada que ver, te dice el vendedor. Y te lo cobran, ¿eh? No es que te lo cobran. Vos decís, guau, está bien. Porque el concepto es otro, se está mirado de otra forma. ¿Qué debería hacer el Estado? Me preguntan ustedes en última instancia, porque es lo que me están preguntando. El Estado lo que debería hacer es lo siguiente, ser muy administrado a la hora de gastar. ¿Me siguen? Entonces, si es muy administrado a la hora de gastar, no gastar por gastar, no gastar en cualquier cosa, debería ser muy racional, cuidar mucho el dinero y evitar entonces de esta forma justamente que a ustedes les cobren cada vez más impuestos. Porque esa es la lógica. ¿Se entiende? Si a ustedes les cobran mucho más impuestos, van a ganar mucho menos. Y si ganan mucho menos, si tienen mucho menos dinero, ahí es donde se empieza a complicar todo. ¿Está? Continuamos con lo que sigue. A ver, entonces, en definitiva, el Estado, para responder, porque esta es una pregunta puntual que yo hago sobre el Estado liberal, sobre qué debe, digamos, puntualmente, sobre qué debe intervenir, sobre qué debe regular, la pregunta es, la respuesta, mejor dicho, es muy fácil. Debe regular, debe controlar aquello que el sector privado no se encarga. De eso se tiene que ocupar el Estado. ¿Vamos de vuelta? Y les voy a dar un ejemplo bien concreto. En el Estado liberal, la lógica es que no intervenga sobre el mercado. Y si tiene que intervenga lo mínimo posible. Bien, hasta acá está claro. Ahora, en esto que no queda muy en claro, bueno, tiene que intervenir, fantástico, algo tiene que hacer. ¿Qué? Puntualmente. Bueno, se tiene que encargar de eso, de lo que el sector privado no se encarga. No se hace cargo. Ejemplo. En nuestro país en su momento se construyeron muchas líneas férreas. ¿Está? ¿Me van siguiendo? Sí. ¿Saben lo que son líneas férreas? Líneas de tren. Sí. Hicieron líneas para acá, para allá. Básicamente cubrieron casi toda la región pampeana de líneas férreas. ¿Está? Porque económicamente era muy rentable. Los campos producían, transportaban toda su mercadería en los trenes, llegaban a los puertos, de los puertos cargaban a los barcos, bueno, etc. Es decir, a las empresas de trenes les resultaba increíblemente rentable, y ganaban muy buen dinero con esto. Bueno, fantástico. Ahora, hubo regiones del país donde las empresas de trenes no les interesó en lo más mínimo llegar con las vías férreas. Por ejemplo, al sur del país, hasta Tierra del Fuego.
Ahí es donde tuvo que entrar el Estado y con su plata del Estado pagar estas vías férreas. ¿Por qué? Porque si el Estado no se encargaba de hacer estas líneas férreas, no hubiera sido posible poblar el sur. Y si no hubiera sido posible poblar el sur, hubiera quedado totalmente despoblado. ¿Me siguen? Ujú. Y estas líneas férreas no les interesaba hacerse cargo de estas empresas férreas, digo, o estas empresas de ferrocarril, no les interesaba hacerse cargo de estos trenes hacia el sur. ¿Por qué? Porque no iba a dar nunca plata, porque no había ni producción importante, ni había cantidad de personas en cantidad significativa para que viajen continuamente y pague, digamos, los costos que tiene mantener ese tren. ¿Me siguen hasta acá? Ahí es donde entra el Estado. Ahí es donde entra el Estado. Otra cosa, a ver, otro ejemplo. Ahora, ¿qué estado tenemos nosotros ahora? ¿Perdón? ¿Qué estado tenemos nosotros ahora? En este preciso momento acá en Argentina, Sí. es difícil respondértelo en realidad, porque como que nosotros claramente salimos de un estado neoliberal en el 2001. 2001 colapsó el estado neoliberal y entramos en una suerte de... No existe esto es un nombre que le doy yo, pero no existe en realidad, no tiene ninguna base teórica ni... En una suerte de neo-bienestar con los gobiernos de los Kirchner. Macri vino medio desmantelar, pero en 4 años no pudo hacer mucho. Esa es la realidad. Y ahora con Alberto tiene 7 meses en gobierno, así que tampoco te puedo decir mucho. Pero bueno, dale, supongamos que sigue una lógica neo-bienestar. Vamos de vuelta, no existe esto, Bueno. este término que yo te estoy diciendo. Sí, 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 sí. Es como para que más o menos le podamos dar un nombre y un apellido a esto. El estado de bienestar acá existió claramente, se dio no inmediatamente a 1930, sino que empezamos a ver las primeras políticas las políticas de bienestar recién después en las gobernaciones de Perón, 1946 en adelante. 1945, si vos querés, podríamos encontrar ya algunas políticas de bienestar. ¿Me siguen? Y esto se dio en realidad en todas partes del mundo. Ya entre 1930 y 1945, que cae el Estado liberal, la realidad es que el Estado está empezando a tomar una nueva forma y tomó varios años hasta que encontró el rumbo. Y el rumbo lo encontró en esta lógica de un Estado, dimos vuelta a la moneda, salimos de un Estado no interventor, de un Estado no regulador, de un Estado de intervenir lo mínimo posible, a un Estado, ya con estado de bienestar, ultra interventor, ultra regulador, ultra partícipe en el mercado. ¿tá? Es decir, salimos de una cosa y entramos totalmente lo opuesto. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, 1945, ¿hasta cuándo tenemos estado de bienestar en los principales países del mundo y en el mundo, si ustedes quieren? En el mundo, estado de bienestar. Bueno, sí, es una pregunta. No se hagan drama, yo eso lo sé, y ustedes están acá para aprenderlo. No se hagan drama. Eso suponga que yo sé. No se hagan drama, Maldonado. Tenemos estado de bienestar dependiendo el país al cual nos referimos. Obviamente, el estado liberal se cayó en todas partes del mundo, literalmente hablando. Se cayó en todas partes del mundo. 1945 podemos decir como una suerte de punto de partida para la mayoría de los países del mundo. Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania del oeste. No se olviden, en 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial y Alemania quedó partida en dos. Francia, Argentina, Brasil, Uruguay, México, bueno, etc. Se entiende el concepto, ¿no? Y este estado es un estado de bienestar. ¿Hasta cuándo duró este estado de bienestar? Bueno, básicamente duró en Estados Unidos, yo le diría hasta finales de los 70. Lo mismo Canadá. Inglaterra también. Finales de los 70, principio del 80,
se termina el estado de bienestar. Argentina postergó esta crisis del estado de bienestar, yo le diría hasta la gobernación de Menem, hasta la presidencia de Menem, en 1989. Ya para el 91, 92, ya claramente dejamos de tener un estado de bienestar. ¿Me siguen? Brasil también, ya en los 80, 90, Perú en los 90 también. Es decir, más o menos las mismas corrientes se iban dando. Y ahí inicia, ya en los 80, 90, dependiendo del país, vamos de vuelta, nunca es tan exacto, salvo el final del Estado liberal con la crisis de 30, eso sí fue bastante exacto entre todos los países del mundo. Ya ahí tenemos el surgimiento de lo que fue el Estado neoliberal, que ahora primero falta explicar el Estado de bienestar y después vamos a explicar el Estado neoliberal. Bien, me llama la atención, llevamos casi 40 minutos y no me avisó del fin de la reunión. Bueno, no importa. Explico algunas cuestiones mínimas y vamos a ir cortando ya, chiquitos. No. Hasta acá, del Estado liberal, ¿quedó bastante claro? Sí. ¿Seguros? Más o menos. Para mí, más o menos. Bueno, dale, pregúntame puntualmente qué es lo que no entendiste. Nada. 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 Usted me conoce, profe. Desde marzo hasta acá no entendí nada. Bueno, voy a no te hagas entender. drama. Vamos a hacer una cosa, vamos a recapitular así queda claro. Después cuando lo lea lo voy a entender bien, seguro. Bueno. El Estado, vamos a vuelta, el Estado liberal es un Estado que es muy pro capitalismo, es muy pro libertad de mercado, es muy pro que la gente, ahí me avisó que se acaba el tiempo, es muy pro que, bueno, nada, se Como lo realicen dice intercambios comerciales. Es decir, lo que quiere el Estado liberal es que cada Es vez muy la gente abierto. comercie más. Sí. Es muy abierto. Es literalmente una política abierta comercialmente. Y esto significa libertad de comercio, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. O sea, a diferencia de lo que pasa hoy en día acá, que es ultra proteccionista el Estado argentino, aunque parezca que no, pero sí lo es, el Estado liberal es 100% abierto. Entonces, en ese sentido, hay comercio que se tiene entre los diferentes países, se vende libremente la producción. ¿Está? En este sentido, ellos hablan en este laissez-faire, laissez-passer, hablan de esta idea de una mano invisible que regula, ¿no?, el funcionamiento del mercado. Dice, ¿qué es lo mejor que puede hacer el Estado? Estamos recapitulando, ¿eh? ¿Qué es lo mejor que puede hacer el Estado liberal? Dejar que el comprador y el vendedor se arreglen ellos mismos y ellos mismos encontrarán su famoso punto de equilibrio. Es decir, los dos buscarán el beneficio en esa relación de compra-venta de un producto. ¿Tá? Y el Estado lo único que tiene que hacer a través de la policía, a través de la salud y a través de la educación, brindar un mínimo, digamos, no quiero decir la palabra bienestar porque si no se confunde con el siguiente estado, pero un mínimo, garantizar un mínimo de vida, ¿no?, para que las personas sepan leer y escribir, sumar, restar, que se sientan seguros y protegidos por la policía, y que se llega a producir algún robo o algo, exista alguien que se haga cargo de eso, una justicia, una policía, y que si me llega a pasar algo en cuestión de salud, tenga dónde ir. Fuera de eso, el Estado como que se lava las manos. Y obviamente mantener la frontera, de que ningún país invada a ningún otro país, mantener una defensa, etc. Que es lo mínimo, obviamente. En esto, obviamente, el Estado tiene que garantizar, recuerden palabras claves, no interviene el mercado, o interviene lo mínimo posible, y en especial
En especial, recuerden esta frase, el laissez-faire, laissez-passer, fundamental. Y la otra cuestión Está acá, es está acá, garantizar... ¿no? ¿Perdón? Está acá en el libro, ¿no? El Sí, sí, laissez-faire, sí, sí. laissez-passer. En la página 35. Está bien resaltado en negro. Y en especial, una de las cosas que tiene que garantizar el Estado, y esto apréndanselo mis chiquitos, y más que nada con Vicentín, es el derecho a la propiedad privada. Pero el derecho a la propiedad privada no es solamente frente al otro, es decir, frente al otro individuo, sino, en especial, el derecho a la propiedad privada está pensado frente al Estado. Vamos de vuelta, Vicentín. ¿Me siguen hasta acá? Vicentín. Yes. Bueno, eso en esencia sería el esquema de lo que ustedes tienen que tener muy presente con el Estado liberal. A ver, crisis del 30, se desata la crisis, ya lo vimos el año pasado. Hermoso, divino. ¿Qué tenemos ahora? Viene un periodo de transición entre 1930 y 1945 y se inicia lo que nosotros conocemos como el estado de bienestar. El estado de bienestar tiene como finalidad garantizar, justamente, valga la redundancia, el bienestar de las personas. Hay una frase que, al igual que el Estado liberal tiene su frase, el laissez-faire, laissez-passer, en el estado de bienestar tienen una frase que es cuidar a las personas desde la cuna hasta la tumba. Es decir, literalmente, desde el momento antes de nacer hasta que se muere. Ese es el rol que tiene que tener el Estado frente a las personas. Y obviamente, frente al mercado, el estado de bienestar va a ser ultra interventor. ¿Qué significa interventor? Es decir, que va a intervenir todo. Todo lo va a regular, todo lo va a intervenir, todo lo va a querer controlar. No se le va a Esa es la escapar actitud nada. del estado de bienestar. En ese sentido, te diría que nosotros en este momento estamos en pleno estado de bienestar. Por esa actitud frente al mercado que nosotros tenemos. ¿Y el Estado neoliberal? Bueno, justamente, el Estado neoliberal, neo, que se escribe N-E-O, neo, Sí. significa nuevo. Y vendría a ser como un nuevo liberalismo. ¿Me siguen hasta acá? Es decir, el neoliberalismo es liberalismo, pero con algunos ingredientes más, del que no tuvo el liberalismo. ¿Me siguen hasta acá? ¿Hay países neoliberales en el mundo? Sí, obviamente. Inglaterra es un claro ejemplo. Estados Unidos es el ejemplo. Es decir, es el ejemplo más importante de neoliberalismo en este mismo proceso. Y más con Donald Trump. Y más con Donald Trump. Fíjense, a diferencia, para que vean una lógica neoliberal, a diferencia de los Estados Unidos, la Argentina proyectó una protección de los individuos. ¿Se entiende? Es decir, acá tenemos cuarentena, acá tenemos la gente no puede salir, fíjense lo que está pasando en este momento en Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, es decir, que volvieron a la fase 1, es decir, la protección es fundamental, y la lógica es, que eso es típicamente un estado de bienestar, la lógica es preferible cuidar a las personas antes que la economía. En cambio, en Estados Unidos, que es un país neoliberal, ellos prácticamente no hicieron cuarentena, abrieron la economía y para ellos la economía es mucho más importante que las personas. Está bien, yo no estoy diciendo que una cosa es mejor que la otra, no estoy diciendo, no hay valoración en lo que yo estoy diciendo. Yo les estoy explicando cómo es uno frente al otro. ¿Se entiende esto? Bien. Después ustedes saquen sus propias conclusiones a ver qué prefieren. Es una cuestión de ustedes. Volvamos al estado de bienestar. Obviamente que acá, a diferencia del estado liberal, el estado de bienestar ya no se basa en esta lógica de el desarrollo individual, ya no se basa en esto de la iniciativa individual. Es decir, antes, ejemplo, en el estado liberal,
La pobreza es el resultado de la falta de iniciativa que tenían los individuos. Esa era la explicación que se daba sobre la pobreza en los diferentes países del mundo. Es decir, esta persona es pobre porque tiene ganas de ser pobre, porque no se pone a trabajar, porque no es lo suficientemente inteligente, no aprovecha las oportunidades, etc. No se esmera lo que se debería esmerar para salir de su situación de pobreza. Así se explicaba la pobreza en un estado liberal. En cambio, en el estado de bienestar cambia completamente el discurso. Y el discurso es, esta persona es pobre porque no puede salir, no puede vencer el piso en el cual nació. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar los medios, ya sea económicos, para que pueda salir de la pobreza. Entonces, ahí es donde vienen famosos planes para que la gente vaya a estudiar. Perón largó planes, por ejemplo, que otorgaban casas. Es decir, el Estado construía y otorgaba casas, les daban ropa, les daban herramientas, les daban todo con la finalidad de que materialmente, aunque sea a los empujones, pero sacarlos de la pobreza. ¿Me siguen hasta acá? Esto significó que justamente el presupuesto de los gobiernos empieza a crecer. ¿Por qué? Porque es el Estado quien pone plata en esto. No es que mágicamente cae este dinero y vaya a saber de dónde apareció. ¿Está? Entonces, Perón regalaba casas. ¿Y con qué dinero Perón hacía esas casas? ¿De su bolsillo? Es decir, Perón abría la billetera, sacaba plata de su bolsillo y pagaba estas casas. No, no era así. Lo pagaba con dinero del Estado. ¿Y el Estado de dónde sacaba plata? Bueno, justamente De los impuestos. pedía créditos, ¿no? Pedía créditos y estos créditos se utilizaban para construir estas casas, de lo cual tenía como una suerte de efecto multiplicador. Es decir, porque Perón con esto mandaba a construir casas, pero no las hacía el Estado propiamente dicho, era